solución sea la deseada, ¿no? Exacto. Bueno, hoy estuvieron Martín Menem y Karina Milei en la provincia justamente de San Juan. Ayer habían estado militando también en el interior del país, confeccionando actas para la formalización a nivel nacional de la Libertad Avanza, que como ustedes saben tiene ya el partido en 2 provincias, espera por otras 3 para tener la nacionalización de las fichas, pero en un contexto de aceleración de Karina Milei en términos de conformar alianzas y demás. El sábado va a estar en Morón. Efectivamente, a las 3 de la tarde en el límite entre Ituzaingó y Morón, en la avenida Santa Rosa, ahí en Castelar, van a estar, miren ustedes, Karina Milei, Central, Martín Menem y Sebastián Pareja. Además de Alejandro Carrancio, que es el hombre que va a ser el apoderado en la provincia de Buenos Aires. Efectivamente, pero Sebastián Pareja fue el apuntado por Sandra Petovelo. Correcto. El que le pidió investigar la FISU. Es el que también Gianni es la denunciante junto con Petovelo en la causa de la FISU. Bueno, esa persona denunciada es el presidente del partido La Libertad Avanza. Y si vos hablás con los que están convocando a este acto, tienen una bronca con Petovelo, con Gianni, con todos los que están militando en contra de su conductor, que el lunes se reuniría con José Luis Espert, no solamente para limar asperezas, sino para empezar a trabajar en conjuntos, porque saben ahora que el PRO viene por 2 lados. Le van a tener que pagar políticamente a Patricia Bullrich y le van a tener que pagar políticamente a Mauricio Macri. Sí, es cierto, porque el lunes la reunión con Espert y con los propios de Espert, entre los cuales están, qué sé yo, Manuel Mosca, Daniel Iboscus, seguramente va a ser para empezar a trabajar la idea que Milei tiene de que Espert sea el candidato en la provincia. El PRO va a querer que sea Santilli. Ahí viene una negociación si es que hay algún tipo de acuerdo con Paso. No veo fusión. Creo que la fusión fue descartada hoy de plano. La idea es Paso. Bueno, el que finalmente tributa mayor cantidad de votos termina conduciendo, lo que no quiere decir que el otro quede afuera, porque en las pasos legislativas después las listas se ensamblan, se van acomodando, son más fáciles que al Ejecutivo. Sí, no sé si lo dontean en ese caso. Ahora, recién Sí, Alejandro, lo dontean, sí. ¿no? Recién Alejandro decía algo que me resultó muy interesante, el PRO viene por 2 lados, decías vos, tienen que pagar tanto en la provincia de Buenos Aires como en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, yo ahí planteo una pregunta, no tengo una respuesta, tengo algunas especulaciones o intuición por lo que vimos hasta acá, ¿no? De algo nuevo que es el partido Javier Milei y el modo de ejercer el poder. Yo hasta ahora veo que son malos pagadores. Son malos pagadores porque vos fíjate que ya, yendo a algo menos metafórico, más real y concreto, el pago por lo que se le debe a la Ciudad de Buenos Aires con Corte Suprema de Justicia y todo, no viene. Y después me parece que son malos pagadores porque la verdad que hasta ahora más ha hecho el PRO que la Libertad Avanza por el gobierno de Javier Milei. Y eso le endilgó Martín Yesa, entre otros, el flamante titular de la asamblea del partido, como bien explicaba Cancelare, iba a terminar en ese lugar. Fue Patricia Bullrich, sabía que una decisión estaba tomada, que la mayoría de los más de 200 asambleístas iban a votar a Martín Yesa y con los propios minoritarios se retiraron. Apenas yo diría media docena de diputados nacionales reportan a Patricia Bullrich hoy, de los casi 40 que tiene el PRO, y no mucho más. Esta es la verdad. Yo creo que Patricia Bullrich necesita estar en el PRO porque eso agiganta su rol para negociar. Fuera del PRO empieza a discutir desde un lugar mucho más inferior. Sí, y una cosa, cuando Yesa dice, a la salida del encuentro, alguien de Patricia Bullrich dice... Pablo Walter, el tucumano. Walter, que no está afiliado al PRO. Correcto. Pablo Walter dice, se quedan los perdedores. Para muchos, Patricia fue la perdedora. Yesa le responde que efectivamente los que se van son los que perdieron. Hay una idea del PRO además de volver a la fuente y las caras del PRO son más de fuente de los que originariamente estuvieron. Macri es el conductor, Macri que a su estilo, porque asume, se va a Madrid y nadie puede confirmar lo que nos preguntábamos ayer. ¿Te acordás que decíamos Cristina no va, Duhalde no va, ya dijeron, Alberto tampoco? ¿Va a ir Macri? Sí, todavía a esta hora es un misterio porque no ¿Le conviene ir a Macri? Bueno, ¿Le conviene ir a Macri? Ahora, todo esto, Bullrich dice que no se va del PRO, pero en realidad ya no está más en el PRO.
Vos decís, le conviene estar adentro del PRO porque agiganta su figura. ¿Cuál es la injerencia No, de no, Patricia? agiganta su figura en términos de negociación. Lo que pasa es que ahora ya lo cortaron, lo fracturaron. Bueno, no, lo que pasa es que, claro, depende cómo lo mires. Vos recién decías, Bullrich estaban ahí una media docena de legisladores que le responden, los podemos precisar: Damián Arabia, Pablo Walter, que recién lo mencionábamos, que ofició las veces de vocero, Juan Pablo Alán, Laura Rodríguez Machado y Silvana Giudice. 5. Si vos lo ves desde el punto de vista del poder real, que es el poder parlamentario, que hoy Milei no tiene, bueno, es Macri, Ritondo, el que sí, con el que hay que sentarse a negociar, más que con Bullrich, eventualmente. Lo que pasa es que volver a las fuentes, que es lo que vos decías recién, Paulino, es una pregunta que quizá la respuesta es: volver a las fuentes, ¿qué es? ¿Un partido pequeño? ¿Un partido circunscripto a un solo distrito, que era la ciudad de Buenos Aires, que encima ahora la tiene disputada? Yo creo que es más. ¿Qué es volver a las fuentes? Yo creo que es bastante más, porque está Frigerio, porque está Nacho Torres, porque definitivamente creo que el PRO tiene todavía banderas para enarbolar con afinidad, pero distancia de métodos, formas, en la estructura de toma de decisiones que tiene Milei en la cabeza. Claro, pero a ver, lo importante para mí, es como si vos tenés una empresa y tenés tus clientes. Acá lo importante son los votos, es decir, los votantes, la ciudadanía. Vos podés tener, sí, está Frigerio, está Nacho Torres, ¿dónde están los votos? Y hoy los votos pareciera que los conserva Milei después del 56% del balotaje y con los índices altos de aprobación popular. Ahí está la pregunta: ¿quién se quedó con los votos? Eso fue chequera y balotaje. Yo quiero ver en un escenario de atomización legislativo, donde vos no entregás la chequera, y los votos no son cautivos y todo es muy volátil, y donde va a haber un partido verde en la ciudad, va a haber un partido de extrema derecha en la ciudad, donde vas a votar por 2 o 3 ideas, no mucho más, en una campaña corta. Pero esto, por supuesto, nadie tiene verdad, ¿no? Además, yo no lo sé. Es un misterio y está bien el planteo. En el balotaje se votaba pollo pasta. Sí. Listo. Sí. Entonces, ese discurso que dicen: tenemos que apoyar el pollo porque al pollo lo votó el 56%, es erróneo. Porque no había otra alternativa. Si querías comer algo parecido a la carne, tenías que comer el pollo. Si no, tenías que comer la pasta. Igual todo esto... No había forma de privilegiar un cambio. Igual es ciencia ficción. Si vos te va muy bien en el gobierno, naturalmente ese es el único secreto. Y si desde el gobierno empezás a tener fallas, fisuras o la situación es más compleja, naturalmente es más fácil expulsar por más que quieras incorporar. Al gobierno le ha pasado algo raro. En la época de concentración de poder y de popularidad, no logró aglutinar lo que hubiera querido tal vez. Aunque trabajosamente terminó dando muestras de gobernabilidad, pero muy trabajosamente. Sí, yo lo que creo que hay una sofisticación mayor del electorado del que nosotros creíamos, y lo hemos aprendido en estos últimos años, en estas últimas elecciones. Y la alternativa esta que dice Alejandro, ¿no?, que la gente votó en contra de, si querés, ¿no?, con estas dos alternativas, me parece que sigue primando en la cabeza de mucha gente a la hora de ir a votar, que entienden que la herramienta o el instrumento primero era para sacar al kirchnerismo, para que Massa no sea el continuador del gobierno de Alberto y de Cristina, y ahora es para que no vuelva. Y yo creo que, esto por supuesto lo saben más los cientistas políticos, pero da la sensación de que esa idea de que para el que el kirchnerismo no vuelva, y no necesitamos la fragmentación del voto, porque si no tenemos el ejemplo de la provincia de Buenos Aires, donde tenemos a Kicillof justamente por la fragmentación de la oferta opositora. Sí, parcialmente, porque Kicillof se sacó el 50%. Exactamente. Eso es discutible, cuanto menos, porque no necesariamente todo hubiera conjugado a. Pero era más factible. Sí, ahora que Píparo ya no está perdiera en ese lugar. No. Y fue el estandarte y se llevó con ella algunos legisladores. Mirá, para hablar de la Libertad Avanza, legisladores en la provincia de Buenos Aires. Cancelare tiene mejor el hoy punteo, los que estaban ahí, había 3 diputados nacionales nada más, de Giudice, Arabia y Walter. No, Walter Rodríguez no es Machado. diputado y Juan Pablo Alán no es senador tampoco. ¿Rodríguez Machado? Rodríguez Machado. Sí, Laura Rodríguez Machado. Bueno, lo que pasa es que, esperá, si vos lo pones en estos términos, la fragmentación siempre juega en contra de la posibilidad de obtener una mayoría. Cuando María Eugenia Vidal ganó las elecciones en la provincia de Buenos Aires, sacó prácticamente la misma cantidad de votos que cuando perdió. Correcto. La única diferencia era que la oferta del peronismo en un caso estaba unificada y en el otro fragmentada. Correcto. Está bien, pero vale lo mismo para la oposición política hoy ahí, de la provincia. Ahí yo lo que digo refiero, es, el kirchnerismo, una cosa es con el kirchnerismo en 33 puntos y otra cosa con el kirchnerismo en 20 o 22. Pero no es lo mismo, porque vos ya no tenés un factor de 33 o 35 enfrente, creo yo a mi gusto. 1, 2. Milei, ¿cuánto es? ¿56 o 33 a nivel país?
Es Tres. muy difícil decirlo. Bueno, por eso, tres. Las elecciones van a ser 24 elecciones en cada una de las jurisdicciones. Cada una va a tener una elección legislativa de medio término. Va a haber paso, además. No creo que haya incentivos para derogarla, todo lo contrario. En esas pasos, ¿se va a enriquecer la oferta o se va a disminuir? ¿Cuál va a ser el incentivo para confluir? ¿Qué te va a dar el gobierno a cambio de confluir? ¿Qué te va a negociar? ¿Qué te va a conceder? ¿Qué cuota parte de poder? Si Mauricio Macri tema, digamos, apoyó qué sé yo. todo lo que hizo Milei de acá, desde que comenzó hasta aquí, sin un solo cargo. En provincia de Buenos Aires, Milei salió tercero, recordemos. Sí. En primera vuelta, donde se contaron los votos, Milei salió tercero. Y hoy Pero- los intendentes radicales que muchos de los votantes votaron a Milei no estarían tributando a la oferta electoral eventualmente de la Libertad Avanza en el 2025. Exactamente. Los del PRO tampoco, salvo Diego Valenzuela, que es el único que quedó del otro lado. Soledad Martínez hoy tiene un peso específico mayor dentro de la estructura del PRO, es el intendente de Vicente López. Ramón Lanús en San Isidro está cercano, pero es un hombre cercano a Joaquín de la Torre, y Pablo de la Torre fue echado de las maneras que ustedes ya conocen. O sea, no creo que Montenegro. todo eso sea muy complejo. Montenegro es un hombre que va a resistir en Mar del Plata porque por sobrevivencia necesita hacerlo frente a Juliana Santillán, a Carrancio, los dirigentes de la Libertad Avanza que van a buscar liderar la quinta. Quiero decir, no es tan fácil en un contexto en donde además el PRO podría decir, cuando me voten a mí, también están votando por ideas que yo al final del camino voy a defender igual que la Libertad Avanza o más. Porque Está bien, los que se Paulina. fracturaron fueron la Libertad Avanza en diputados, Sí, sí, no el pero, PRO. pero ¿Cómo la gente haces para entiende que el hablarle, instrumento perdón? tiene que ser construir mayoría. Yo creo que hay un sector del electorado que ya entiende con un nivel mayor de sofisticación que podés tener las mismas ideas, pero tenemos que construir una mayoría. Y juega al caballo ganador, digamos, ¿no? Yo no Es cierto, sé, no sé. pero no está en la boleta Sí, Milei. igual, No, a diferencia verdad. de... para mí hay dos cosas clave. Primero lo que dice Débora. Una Quizás cosa es tampoco dividir Macri, por uno por y cierto. otra cosa es dividir por dos, ¿no? Milei y el macrismo tienen ideas en lo económico, por lo menos, y en muchas otras cosas similares. Esto por un lado, con lo cual el juego lo hace si la oposición se organiza un poco. La oposición, vos decís kirchnerista, yo no sé qué va a ser del kirchnerismo el año que viene. Yo no sé cuál es el poder de fuego electoral del kirchnerismo Bueno, el por año eso digo, próximo. una cosa Esa es un una. cuco que te amenaza y otra cosa el es algo peronismo. residual. Sí, pero hay que ver, ¿Milei va a competir contra el kirchnerismo el año que viene o va a competir contra el peronismo? Yo no lo tengo tan claro. No, Esto por un correcto. lado. Por otro lado, ¿cómo haces para ser del PRO y decir yo soy como Milei pero hablo bien y tengo buenos modales? ¿Eso te alcanza como discurso electoral? A mí me da la sensación de que no. No. Y de hecho creo que Patricia Bullrich fue la gran perdedora en la última elección porque justamente perdió esa bandera del cambio. Si vos querías votar por un cambio, el que ofrecía un cambio más vivaz, más evidente... Todo era eso te Javier lo Milei. compro lineal Dixit con una solo asterisco salvedad A ver. en términos de probabilidad, que al gobierno le salga la triple carambona y que en consecuencia no esté en el mejor escenario o el que piensa en un año. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, Todo ahí el tenés, poder pará, va a ahí estar, tenés diseminado. otro riesgo que tiene que mirar con mucha atención el PRO. Vamos a suponer que no le salga la triple carambola y que el gobierno esté en una situación complicada también, porque la Sí, o de economía, por lo que desgaste, qué fuere. sé yo. Ahí también tenés un problema, porque soltás la mano al gobierno? si el peronismo logra aglutinar alguna candidatura más o menos Sí. decente que traccione votos y el gobierno no está tan bien y fragmenta el voto antiperonista en dos, otra vez tenés a Es las que- puertas del kirchnerismo el regreso. Está bien, lo que vos partís es de la premisa de que Milei tiene el voto antiperonista y yo parto de la premisa que Milei le robó los votos antes al peronismo. Bueno, espera, ese voto Rappi que le robó Milei al peronismo, ese voto del en la base de conurbano... la pirámide, que penetró en mientras- lugares donde nunca entró Cambiemos. Bueno, si... Por eso explica las victorias en muchas provincias donde nunca había ganado Cambiemos. Yo creo que ese voto es súper volátil, porque ese voto estaba basado en no me alcanza para comer, el peronismo no me dio nada, no quiero vivir del plan, quiero laburar. Milei no te lo resuelve y me vuelvo a un Y pero discurso yo creo que sobre no es peronismo. cuestión de la Ahí fractura, está, es yo creo que cuestión el de que peronismo- no resultado, a la práctica no resultado del gobierno. A ver, a Milei lo eligieron para resolver la economía. Si no resuelve la economía, diría Adorni, es fin. Perdónenme el sesgo. Ahora, si en septiembre, octubre del año que viene, la Argentina tiene un 1% de inflación mensual, 1% de inflación mensual, está creciendo aproximadamente pero a ahí una está esa velocidad película es del distinta, 3% sí. anual Bárbaro. y el dólar no es noticia, listo, no tiene nada. Casi No estamos tendría sentido hablando, lo que pero estamos hablando y si ocurre todo lo a contrario, julio. Pongo asteriscos. En esa economía, un desempleo arriba del 10, una pobreza enquistada bueno, arriba yo del creciendo, 40. yo digo la economía creciendo. Sí, 3%. ¿Qué te Bueno, cambia? vamos de a Con poco. Menem te crecías al 3 y tenías un desempleo del 18 abierto en el 98.
O sea, ahí ya no hay estaba cosas creciendo. En el 98 estaba estancadísima la economía. Bueno, está bien, pero tenías un desempleo abierto arriba del Sí, 10 sí, en, por eso, en por el, eso. en el, Yo te digo en una el economía 95. Lo que quiero marcar es, qué sé yo, no es matemática, porque si fuera matemática No, seríamos obvio. todos cientistas, pero a lo que voy es, más allá de estos aspectos, va a depender en buena medida de la economía. La economía dicen, supermercadistas, que en junio el consumo cayó más del 10%, que no encuentra piso. Efectivamente, los economistas validan que en junio la inflación está más cerca del 5 que del 4. Por lo tanto, habría tenido un pequeño salto, más allá de que alimentos y bebidas estaría en la inflación núcleo por debajo del 3. Pero es un problema, es un riesgo cortar la inercia de caída en los datos de inflación. Y la industria en particular no está dando señales de recuperación y los despachos de cemento son peores o fueron peores en junio de este año que en junio del 2020 de pandemia. Solo para tomar magnitud y dimensión. Todo eso que el gobierno dice lo voy a dinamizar porque voy a liberar obra pública, voy a